Esta charla se va a referir a una experiencia que tuve en 1986-1987 en Nicaragua, que en esa época estaba gobernada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional y que había entrado en un proceso de nacionalización de las minas de oro, que es una de las producciones importantes de Nicaragua de tiempos históricos. Y entre los proyectos que yo tenía en Nicaragua, que había desarrollado en Nicaragua, formando parte de las estrategias del International Development Research Center, IDRC de Canadá, era, bueno, apoyar el desarrollo económico del país y sobre todo con el tema de la gestión del agua, de la gestión de los acuíferos y aprovisionamiento de agua para la ciudad de Managua y otras ciudades del país. Pero apareció la oportunidad de colaborar en la explotación del oro, de las minas de oro que habían sido recientemente nacionalizadas. Las minas de oro de Nicaragua son sobre todo eran cuatro y siguen siendo. Las principales están en la cordillera chontaleña, que se llama también Amarrique, la cordillera de Amarrique. Esta que son Santo Domingo y La Libertad. Y luego dos minas que se encuentran más cerca del Caribe, cerca de la llanura, donde termina la sierra, al pie de la sierra, que se llaman Bonanza y Ciuna. La idea principal provino de un colega, geólogo que trabajaba conmigo, que sugirió la posibilidad de que una empresa que se dedicaba a la explotación de pisos de minas, de pisos de molinos, de molienda de piedra, que generalmente están enriquecidos en oro porque el oro cae durante la molienda y se introducen las fisuras del piso de los molinos. Entonces se supone que los pisos de los molinos, que han operado bastante tiempo, contienen partículas de oro en su interior y se pueden aprovechar como si fuera una roca rica en oro. Había un empresario de Quebec, de Canadá, que tenía interés y estaba desarrollando esa técnica, y entonces yo tuve la oportunidad de relacionarme con el director de INETER, que es una especie de ministerio, Instituto Nacional de Estudios Territoriales, en Nicaragua, que se llamaba Alejandro Rodríguez, fue compañero mío cuando estudiaba en Estrasburgo, y a través de él logré establecer el contacto de poder visitar las minas y ver qué posibilidad había de explotar el piso de las minas para su beneficiación industrial. Viajamos a Nicaragua con este señor, empresario de Quebec, y visitamos las minas, La Libertad, Santo Domingo, y luego fuimos a Bonanza y Ciuna, a las cuales había que llegar por avión, y conseguimos una avioneta para ir a esas minas. Hay que recordar que en esa época estaba en pleno conflicto, la guerra entre los contras, apoyados por Estados Unidos, que venían desde Honduras, y el ejército sandinista. La guerra ocurría en las montañas y también en la llanura. O sea que tuvimos que volar por una avioneta muy, muy precaria, atravesando la sierra de Chontales, y llegamos a Bonanza, que no tenía aeropuerto, era un campo de aterrizaje prácticamente de pasto. Y ahí llegamos y bueno, hacía unos días que había habido una batalla entre los contras y el ejército, y los edificios estaban agujereados de las bombas, y el lugar no era muy seguro en apariencia. Había problemas, obviamente, de electricidad, no era muy seguro. Tuvimos que dormir mirando el cielo a través de los agujeros del techo. Allí en Bonanza, una población de unos pocos, 2.000 a 3.000 habitantes, es donde estaba una de las minas más importantes. Y los contras atacaron y finalmente el ejército sandinista envió su fuerza desde Puerto Cabezas, que queda a unos 200 kilómetros,
y finalmente lo desalojaron. Pero los contras estaban ahí y el ejército sandinista también andaba en la vuelta, o sea, el lugar tenía cierto peligro. Sí. Estuvimos ahí un tiempito, ahí en Bonanza la población es muy heterogénea, pero hay una mezcla de misquitos, que son indígenas de la costa, de, de criollos, nicaragüenses, mestizos, y de población afro-nicaragüense que venía más bien de la zona de Bluefields y de la costa también, que muchos de ellos hablan inglés. O sea que ahí se hablaba el castellano, el inglés, el misquito. Era un lugar bastante heterogéneo. Estuvimos ahí un tiempo y luego decidimos, bueno, tratábamos de irnos, pero no podíamos porque no tenía que venir el avión a buscarnos, una avioneta pequeña. Y ahí estuvimos ahí 10, 15 días y no venía nadie y había un cierto peligro porque en cualquier momento podía venir nuevos ataques porque la situación en la zona estaba bastante violenta debido a la presencia de bandas de contrarrevolucionarios financiados por Estados Unidos, cosa que después se supo exactamente cómo era. Y bueno, y finalmente un día apareció la avioneta y subimos a la avioneta y emprendimos el regreso a la ciudad de Managua, que es la capital de Nicaragua, que era de donde veníamos, ¿no? Fue muy interesante el viaje, incluso bastante emocionante, porque más o menos a mitad de vuelo se quedó sin nafta, sin gasolina, en la avioneta, y entonces empezó a caer, pues se apagó un motor. Como tenía 2 tanques, hubo que reconectar otro tanque y otra vez se reinició el motor. Después uno de los motores se apagó, quedó con un motor. Eran las subidas y las bajadas con motores que se apagaban. Y la situación era bastante peligrosa y estábamos muy cerca de tierra, en una montaña. Y bueno, y por suerte mi colega, mi compañero de viaje, el empresario de Quebec, era piloto además, así que tomó los mandos del avión y ayudó al piloto a enfocar el viaje y poder regresar satisfactoriamente a Managua. Luego él me decía, estuvimos a punto de estrellarnos, la situación fue muy peligrosa, pero finalmente logramos sobrevivir y aterrizar en Managua. Luego este proyecto continuó, se vinieron gente de Quebec y de Canadá y recogieron los pisos de las minas, en particular Bonanza, Ciuna, La Libertad y Santo Domingo, y se lo llevaron en barriles, en recipientes, y acompañando a los recipientes iba un técnico nicaragüense que estuvo vigilando todo el proceso, y finalmente se procesó las minas, se sacó el oro correspondiente, se les pagó el porcentaje que se había acordado al gobierno de Nicaragua, y bueno, y esa es un poco la historia, ¿no? Es una historia compleja porque los nicaragüenses, el Frente Sandinista nacionalizó las minas de oro y puso gente sin mucha experiencia para manejarlas. Las minas de oro son complejas, hay que tener, son intereses muy importantes, requiere especialización y experiencia en el tema, particularmente el tema de la minería y los intereses económicos muy fuertes que hay. Al poner gente con poca experiencia en las minas, no pudieron funcionar largo tiempo y hubo que cerrarlas. Y después, mucho tiempo después, yo fui de nuevo a la cordillera de Amerrique, o también llamada Chontaleña, y ahí encontré que las empresas mineras principales ya no estaban más funcionando como tales, sino que había pequeños mineros distribuidos en toda la zona, recogiendo la piedra que tenía
el filón de oro, y llevándola a quienes la molían, ¿no? A los molinos donde le pagaban una cantidad. Eso fue algunos años después, en particular fue aproximadamente en el 1999 o 98-99. Y ahí tuve la oportunidad de ver en las minas qué es lo que había pasado en ese tiempo, ¿no? Recuerdo que, yendo un poco para atrás, pensar que esa cordillera, la llamada Chontaleña, donde estaba, cuya principal ciudad se llama Juigalpa, es una cordillera tradicionalmente productora de oro desde tiempos anteriores a la colonización. Incluso cuando llegaron los españoles, las expediciones españolas, en particular una expedición que hubo por el 1497-98, que fue financiada por el rey de España, que era el rey Fernando, pero fue bastante clandestina para que Colón, que era el que tenía supuestamente los derechos, no se enterara. Y en esa expedición se descubrió la costa de Nicaragua, donde los nativos tenían adornos de oro, ornamentos de oro, y los españoles preguntaron de dónde venía el oro, y todos los nativos le decían de Amerrique, y señalaban a la montaña. Amerrique era entonces sinónimo de una tierra donde se producía oro. Esa palabra quedó, y los marineros que iban en la expedición, esa expedición incluía al propio Vespucio, según tengo entendido, pero de eso lo he desarrollado en un libro sobre el tema, pero eso no lo voy a tratar ahora en esta charla. Pero los marinos los tripulantes llevaron la idea de que había una tierra donde había mucho oro, que se llamaba Amerrique, y al llegar a Sevilla ese término se popularizó, y la gente empezó a usar la palabra Amerrique referida a las nuevas tierras al continente nuevo que se había descubierto por parte de los españoles. Algún tiempo después, la palabra Amerrique fue asociada al nombre de un cartógrafo y navegante, pero sobre todo cartógrafo, geógrafo florentino, que se llamaba Vespucio de apellido, y Vespucci, y cuyo nombre era Albérico, pero que, como fue transformado en forma bastante pícara a Américo, para que se pareciera al nombre que se manejaba para el nuevo continente. No sé, que Albérico Vespucio se transformó en Américo Vespucio. Tal vez tuvo que ver en ese momento el secretario de Estado de la República Florentina, que era precisamente Nicolás Maquiavelo, pero no sabemos muy bien por qué. Pero de todas maneras, estamos hablando de una zona que es bastante importante, porque la cordillera esa casi seguramente es la que le dio el nombre a América, Amerrico o Amerrisque, que también se llama Chontaleña en Nicaragua, ¿no? Y que precisamente ahí está el oro y estas minas de oro que después se siguieron explotando y todavía se siguen explotando en menor grado, fueron el escenario donde ocurre esta anécdota que les acabo de contar. Esta es una primera charla que espero que les sea interesante. De aquí en adelante voy a empezar a desarrollar charlas con mis experiencias en particular de trabajo, geográficos, como históricos, como geológicos.